¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a estudiar parte de la asignatura Matemáticas, primero ESO. Bueno, vamos a aprender a manejarnos con estos dos ejes de coordenadas cartesianas en todas las cosas que necesitamos para representar aquí puntos y luego posteriormente gráficas. Empezamos hablando de los dos ejes. El eje horizontal, es decir, este eje, es el eje de abscisas. Ahí representamos los valores de la x, la variable x. Y entonces empezamos por el punto 0 de la x, valores positivos hacia allá hasta el infinito y valores negativos hasta el menos infinito hacia allá. ¿De acuerdo? A este eje se le llama eje de abscisas. ¿De acuerdo? Bien, el eje vertical es el eje de las íes, es el eje de ordenadas. Y desde el 0 hasta el infinito subimos hacia arriba y del 0 al menos infinito, valores negativos de la y, bajamos hacia abajo. En segundo lugar, cualquier punto que representemos en este eje de coordenadas cartesianas va a tener dos coordenadas. La coordenada primera que aparece es la x y la segunda coordenada es la y. Bien, además, al hacer dos cruces de rectas perpendiculares, dejamos el plano dividido en cuatro partes y las vamos a contabilizar en sentido contrario a las agujas del reloj, de tal manera que aquí nos encontramos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? Bien, pues un punto del primer cuadrante cumple las siguientes características. La x es un valor positivo y la y es un valor positivo también. Ahora lo veremos con puntos que representaremos en este otro eje de coordenadas cartesianas de la derecha. En el segundo cuadrante nos encontramos con que la x tiene un valor negativo, mientras que la y tiene un valor positivo. En el tercer cuadrante, la x tiene valor negativo y la y también tiene valor negativo. Y finalmente en el cuarto cuadrante, la x tiene un valor positivo y la y tiene un valor negativo. Bien, vamos a representar una serie de puntos en este segundo eje de coordenadas cartesianas. Empezamos con el punto A. Tenemos coordenadas 3, 5. Entonces el primer valor que aparece es la x, que está ahí. Subimos para arriba a buscar el punto 5 de la y. Luego el punto A está ahí. El B, 2, 2. Otro punto del primer cuadrante. 2 de la x, 2 de la y. Ahí tenemos el punto B. El C ya es un punto con coordenada x negativa. Luego nos vamos al tercer cuadrante. Coordenadas negativas tanto la x como la y. Nos encontramos en un punto del tercer cuadrante. Menos 2, menos 4. Pues menos 2, la x ahí, menos 4 de la y. Ahí coinciden. Ese es el punto D. El E es el 1 menos 5. Pues el 1 menos 5 está aquí el 1, aquí el menos 5, luego ese es el punto E. He cogido los cuatro siguientes puntos con una coordenada 0 para que veas lo que pasa. Esos puntos pertenecen a uno de los ejes. Si las dos coordenadas son 0, pues estamos aquí, en el punto 0, 0, que es el punto de corte de los dos ejes. Entonces, el punto F es el 3, 0. 3 de la x, 0 de la y, ese es el punto F. El G, 0 de la x, 5 de la y. Pues el punto G está ahí. El H, menos 4, 0. Menos 4 de la x, 0 de la y, ese es el punto H. Y finalmente el punto 0 menos 2 lo localizamos ahí. Ese sería el punto I. Bueno, pues con estos 9 puntos yo creo que ya eres capaz de localizar cualquier punto en los ejes de coordenadas cartesianas. Vamos a ver ahora 3 ejercicios de gráficas representadas en ejes de coordenadas cartesianas para poder interpretar y representar líneas y trazos dentro del contexto de un problema. Esta gráfica define el viaje en un coche. En la línea horizontal vemos el tiempo, es decir, en el eje de abscisas tenemos el tiempo en horas y en el eje de ordenadas la distancia en kilómetros. Entonces,
nos hace tres preguntas. ¿Cuántos kilómetros recorre en la primera hora y media? Si esto es una hora, aquí, esto es la segunda hora, pues la hora y media está ahí. Entonces, si nos vamos al eje Y, nos da el dato, son 120 kilómetros. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo permanece parado? Aquí tenemos dos franjas de tiempo en el que el coche permanece parado, que es esa primera, la vamos a llamar A, por ejemplo, y esa otra segunda, que le llamamos B. ¿Por qué sabemos que el coche está parado? Porque si hacemos una valoración de los datos que nos están dando, aquí el tiempo va pasando, sin embargo la distancia permanece igual. Y entonces si no varía la distancia significa que el coche está parado. Igualmente ocurre en este segundo tramo. Entonces la cantidad de tiempo que permanece parado es desde aquí hasta ahí, el primer tramo, el tramo A. Es decir, desde la 1:30 hasta las 3 menos cuarto. 1 hora 15 minutos, que eso sería A. Más el segundo tramo que permanece parado, que sería desde las 3:30 hasta las 4:15. 45 minutos, que sería el tramo B. Y eso hace un total de tiempo parado de 2 horas. Y la tercera pregunta nos dice que a qué distancia del punto de partida se encuentra el lugar de la segunda parada. Aquí partimos, lo dibujamos en rojo, ahí, y aquí hace la segunda parada. ¿A qué distancia está? Pues tenemos que sumar las distancias recorridas. Esta sería la primera distancia, que son 120 kilómetros, más el segundo tramo, que sería este, que recorre pues de 120 hasta aquí que para, que son 60, pues 60 kilómetros más. En total ha recorrido hasta la segunda parada pues 180 kilómetros. Vamos con un segundo problema. Aquí tenemos una gráfica que indica la distancia a la que está un ciclista de su casa en función del tiempo. Volvemos a ver, como siempre, en la horizontal el tiempo y en la vertical la distancia. Y nos hace 2, 4, 6, 7 preguntas. La primera pregunta, ¿cuándo se aleja de casa? Pues se aleja de casa en este primer tramo que le vamos a llamar A, B, C, D y E. 5 tramos tenemos. Bien, pues se aleja de casa cuando nos encontramos en el tramo A, porque va aumentando la distancia desde el punto 0. En el B vemos que regresa. En el C vuelve a aumentar la distancia y se para de casa. En D permanece parado y en el E vuelve hacia casa. Luego se aleja en los tramos A y C. Pregunta B. ¿Cuándo está parado? Pues cuando la línea es horizontal. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y la distancia no varía, con lo cual solamente está parado en D, que D es entre la cuarta y quinta hora. ¿Cuándo inicia el regreso? Pues el regreso lo inicia en E, a la quinta hora. Inicia el regreso en el tramo E, es decir, inicia el regreso en el tramo E, es decir, a la quinta hora. Entre la quinta y es decir, entre la quinta y la séptima hora. El D. ¿Cuántos kilómetros recorre hasta que descansa? Pues hay que sumar. Tenemos el tramo A, que son 40 kilómetros, el tramo B, que son desde el 40 hasta el 20 kilómetros más, y el tramo C, que es del 20 hasta el 30, 10 kilómetros. O sea, en total, hasta que descansa, recorre 70 kilómetros. L. ¿Cuánto tiempo descansa? Pues el tiempo del tramo D, que es el tiempo de descanso, son pues desde la hora 4 hasta la quinta. Descansa 1 hora. El F. ¿Cuántos kilómetros recorre en total? Pues hacemos una suma. En el tramo A hemos dicho que eran 40 kilómetros. Tramo B, 20 kilómetros. Tramo C,
del 20 al 30, 10 kilómetros. Tramo D está parado y el tramo E es desde el 30 hasta el 0, es decir, 30 kilómetros. Eso arroja una cifra de 100 kilómetros en total recorre. Y el G, ¿cuánto tiempo dura su salida? Pues su salida es desde que parte hasta que regresa, son 7 horas. La salida dura 7 horas. Y aquí tenemos un tercer problema con otra gráfica diferente. Te dice que en la puerta de un instituto hay un puesto de golosinas. En esta gráfica se ve el dinero que hay en su caja a lo largo del día. Entonces tenemos dos tramos, uno que pertenece a la mañana y el otro para la tarde, y tenemos 4 preguntas. La pregunta A. ¿A qué hora empiezan las clases de la mañana? Pues las clases a la vista de la gráfica empiezan cuando el vendedor deja de hacer caja y de vender golosinas. Es decir, empiezan de las 8:30 hasta las 11 que saldrán al recreo. Por tanto, empiezan a las 8:30. Pregunta B. ¿A qué hora es el recreo del turno de la mañana? Pues en el turno de la mañana, como a las 11 vemos que empiezan a vender otra vez golosinas, pues empieza a las 11 de la mañana. Y nos hace una segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo dura ese recreo? Pues dura desde que empiezan a comprar hasta que ya se para de nuevo porque se meten los chicos a clase y ya no compran más. Por tanto, va de las 11 a las 11:30. Dura 30 minutos. Pregunta C. El puesto se cierra al mediodía y el dueño se lleva el dinero a casa. ¿Cuáles son los ingresos de esa mañana? Pues aquí a las 2 de la tarde cierra el puesto y si vemos la cantidad de dinero que ha hecho, por tanto como la cota más alta está en 24, pues ha ganado 24 euros por la mañana. Y el D nos dice que cuál es el horario de tarde de ese instituto. Pues vemos que empieza otra vez el movimiento a las 3 de la tarde y termina a las 6. Pues la cuarta pregunta es que ¿cuál es el horario de tarde de ese instituto? Pues vemos en qué franja los chicos no compran y es de 3:30 a 5. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Chao.